Le dije que nuestro siguiente entrevistado es David Tuesta. Él es exministro de Economía y Finanzas y preside el Consejo Privado de Competitividad. Y ayer participó en un evento organizado por el IPE sobre temas tributarios y nos va a venir a contar qué es lo que expuso ahí, que es tremendamente interesante, y sobre la marcha de la economía. David, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Augusto? Encantado, buenos días. Cuéntanos, por favor, el Consejo Privado de Competitividad, ¿qué hace? Básicamente está enfocado en señalar las oportunidades que tiene el país para mejorar su capacidad de crecer. Y la capacidad de crecer se basa en justamente ser competitivos. Ser competitivos significa hacer las cosas mejor que otros países en el mundo. Este es un mercado al final finito donde los espacios los tienes que disputar entre otras economías, ¿no? Esto está muy relacionado al tema de crecer sostenidamente, y al final la competitividad también tiene una fuerte conexión con el bienestar de la población. Por eso, con mayor competitividad, tiene más inversión, tiene más empleo y hay menos pobreza, que es justamente aquello que no, todavía esa tasa de pobreza que no logra regresar al nivel prepandemia. Entonces, nosotros nos enfocamos en esos factores que están detrás de la competitividad. Antes que eso, explícale a alguien que no sé, que está pasando acá por la avenida Reducto, ¿qué es competitividad? Sí, ser competitivo, competitividad significa producir lo máximo posible que puedes con las dotaciones que tienes, ¿no? Entonces, tienes que dar el máximo, vamos a decir, para ponerlo en términos terrenales, el máximo esfuerzo con tus condiciones. Ahora, si tú quieres producir más o ser más competitivo, tienes que mejorar justamente esas capacidades. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene un nivel de educación al nivel 3, puede dar lo máximo posible a su nivel 3. Pero si quiere producir más, tiene que llevar un nivel de educación mayor. Salud. Si tú estás con un nivel de salud ahí más o menos, pues seguramente puedes hacer tu máximo esfuerzo y dar lo posible con ese nivel de salud. Pero una población que no tiene buena salud, una población que falta mucho al trabajo, que no está en capacidades de brindar con más potencia su esfuerzo y se va mellando mucho. Lo tiene limitado y justamente quería tomar el tema educación y salud, que son los componentes del capital humano, de lo que nos permite justamente producir lo máximo posible. Es justamente una de nuestras mayores debilidades y creo que el peruano de a pie lo sabe, ¿no? Digamos, en principio la educación es malísima, ¿no? Profesores realmente que dan mucha pena. En los colegios, el 30% de los colegios en el Perú público tienen luz, agua y desagüe, el 70% no tiene eso básico, mira, no tiene 70%. ¿Cómo 70% de los colegios en el Estado, en el país, no tienen luz, agua ni desagüe? O sea, ahí no estamos hablando ni siquiera si tienes pizarra, profesor. Estamos hablando de una cuestión de dignidad, ¿no? Mínimamente ir al o sea, no hay un baño donde lavarse las manos, ni un water donde ir a hacer las necesidades básicas. Y muy probablemente son focos infecciosos, ¿no? Sin probablemente duda. De salud, efectivamente. ¿La inseguridad cómo juega? ¿Tiene un papel en la competitividad de un país? Pues sí. Un tema que nos aqueja y que está creciendo. Sin duda, eso es parte, en principio, de lo que se llama este factor de eficiencia, y en el Perú se está convirtiendo en deficiencia del Estado, ¿no? La seguridad en general, ¿no? Para el que tiene muchos recursos como para el que tiene menos, cruza transversalmente en las posibilidades de desarrollar tranquilamente su pequeño negocio o gran negocio, ¿no? La capacidad de irte a trabajar sin tener o correr el riesgo de que te terminen asaltando y matando últimamente en la calle. La tasa de homicidios en los últimos 5 años prácticamente ha crecido 100% en el país, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Digamos, sobre todo en el área periférica urbana, ¿no? De muchas de las grandes ciudades del país, ¿no? Y existe una fuerte correlación justamente entre el nivel de crecimiento. Hay dos correlaciones interesantes, ¿no? Una entre el nivel de crecimiento de las tasas de homicidio, criminalidad con las principales ciudades, porque claro, el ladrón va y los homicidios van donde está el dinero. Y dos, interesante, con las áreas donde está la minería ilegal, ¿no? Que también hay una fuerte relación y hemos visto últimamente pues casos y reportajes. Ahora, la calidad de vida de la gente, o sea, mejores ingresos, mejor situación para vivir, requiere que hayan oportunidades. Las oportunidades se generan con inversión privada que genera crecimiento. La inversión privada busca lugares donde haya una competitividad mayor y los puede ahuyentarle, que no sea una sociedad competitiva.
sin duda, ¿no? ¿Cómo así? Explícame En qué el es. mundo, a ver, tú buscas efectivamente, hay una serie de factores que tomas en cuenta, entre ellos que que tengas la capacidad de producir de manera más predecible, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, por ejemplo, si hablamos del sector minero, ¿no? Efectivamente, es muy importante el hecho de contar con asentamientos mineros importantes, ¿no? Eso ya es un principal atractivo. Sin duda. Pero bueno, de ahí empiezas a observar, oye, ¿cómo voy a sacar mis productos desde la sierra a los puertos? ¿Es fácil la salida? Tengo problemas con las comunidades aledañas. Usualmente es un tema que está relativamente controlado o permanentemente puedo sufrir paralizaciones en mi etapa de producción. ¿Cuál es el nivel de capacidad que tienen los trabajadores que van a desarrollar? ¿Conocen del sector? ¿Cuáles son los ingenieros o la capacidad logística que voy a tener que soportar? Entonces, una serie de elementos que están detrás para atraer, por ejemplo, la gran minería. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ahora que me estás hablando de que miran, un índice importante que es el índice Fraser en el caso de la minería, señala que Perú en la última década ha retrocedido tremendamente, ha perdido casi 6 posiciones en este periodo y básicamente por los temas es todos los factores, seguridad, logística, Burocracia infraestructura. de trámites que Y, proyectos que se paran por razones y burocráticas. por supuesto, ¿no? El último Doing Business también señala que la burocracia es uno de los mayores daños en el país. En el tema minero, justamente, de acuerdo a ley, por ejemplo, obtener los permisos, los expedientes de impacto ambiental y otros expedientes técnicos deberían demorar en promedio un año y medio, pero en la práctica demoran 3 o 4 Claro. veces, ¿no? O sea, 5 o 6 Y años. postergamos las posibilidades de obtener los beneficios de una inversión importante en el Y país. sin duda beneficios O además se cancelan porque nunca y se además concretan. beneficios que van de manera directa a la población, porque existe el canon minero, entonces cualquier explotación que se produzca en las zonas alrededor, en teoría, se benefician Eso en el directamente. ranking Fraser Fraser, ¿no? Que Así es. evalúa la minería, que es una de las principales actividades económicas en el país. ¿Hay algún índice que te mida cuán competitivos estamos en la América Latina, en el Sí, sí, mundo? sí, sí. ¿Cuál es este? Creo que debemos haber comenzado justamente por ese. Actualmente el índice que sirve de guía para hacer esa comparativa es el ranking del IMD, ¿Qué ¿no? es eso? Es no ahora me vas a jugar con la memoria, pero no me acuerdo la traducción exacta de IMD, pero es el que entró a reemplazar antes, eso sí lo recordarás, el World Economic Forum. El Correcto. WEF tenía un ranking de El IMD competitividad. ahora es el que produce el Exactamente. Entonces el IMD desde hace 4 años ha tomado Instituto Internacional for Management Development. Exactamente, Instituto gracias, Internacional Augusto. para Desarrollo Gerencial. Exactamente. Entonces, Yo también estaba con las mismas lagunas mentales, pero Mariano Sabache me apunta. ese es lo bueno de tener ahí, efectivamente, gracias. Entonces, el IMD hace un seguimiento justamente de este ranking. Entonces, cuando uno observa la posición que ocupaba el Perú el año 2011, era el puesto 43 de 65 países, ¿no? Es el ranking, 43. Hoy Donde somos 43, o sea, el el peor es el 63, el exactamente, mejor es el 1. O sea, no exact, estábamos tan bien, estábamos exact, de la media tabla para sí, abajo. exactamente. Hoy estamos en el puesto 60. O sea, un retroceso enorme y cuando uno entra a ver cuál es el factor que ha estado detrás de esa caída, eficiencia del Estado, ¿no? Todas las cosas que hemos estado hablando O al sea, de principio. una muestra de 63 países que se hacen el ranking del IMD, que es el ranking mundial de competitividad, estamos en el puesto 60. Así es, los O sea, hasta últimos. las cangallas. Sí, sí, totalmente. Lo hicimos y mira, hay otros rankings también, no es el único ranking, hay otros diferentes perspectivas para ver esto, ¿no? El Growth Lab, que es el laboratorio del crecimiento que tiene la Universidad de Harvard, que dirige Ricardo Hausmann, ¿no? Hace bastante tiempo, hace otra aproximación a la competitividad de las economías. Él le llama las economías complejas, ¿no? Entonces, una economía más compleja es aquel que genera mayor valor agregado, que tiene mayor participación de tecnología, que logra ganar mercados, que tiene productos únicos, que no son solo materias primas. Ahí Perú también ha retrocedido como 15 puestos en los últimos 10 años. O sea, para que no nos guiemos de un solo ranking, ¿no? Sino varias visiones, ¿no? Varios perfiles respecto a lo que significa nuestra competitividad nos vienen señalando eso. El Doing Business, por ejemplo, ¿no? Que lo lleva el Banco Mundial. Bueno, el Doing Business ahora se ha transformado en Be Ready, que es el nuevo ranking que es la continuación del Doing Business, ¿no?
Ahí también Perú aparece también un retroceso, ahí si no me ¿Y acuerdo el por número. qué, David, estamos retrocediendo tanto en competitividad? Si fue un momento en que estábamos ganando terreno, ¿por qué, cuándo es que se produce esta caída y por qué perdemos posicionamiento en los indicadores mundiales de competitividad que, como hemos visto, son tremendamente importantes para la calidad de vida de los peruanos? Yo creo que hubo una mala interpretación o una mala, sí, gestión del concepto de inclusividad en el país. ¿Ah? Ese es un tema que se puede notar bastante. Sí, Inclusividad, ¿qué es sí, eso? inclusividad significa, oye, tenemos efectivamente una importante cantidad o segmento de la población en situación de pobreza y tenemos que acelerar su incorporación, digamos, a este mundo de la clase media. Eso, en principio, está perfecto, ¿no? A partir de la inclusividad existen varios conceptos muy buenos que han funcionado bastante bien, como el de inclusión financiera, por ejemplo, que evidentemente es algo Inclusión importante. financiera, o sea, que Exacto. cada vez más gente participa en el sistema financiero, con una cuenta, va acercándose, ¿no? Y encuentra en los bancos una posibilidad de desarrollo. Exactamente. Entonces, pero esto a Sin la lo cual par, se limitaría mucho su capacidad de endeudarse para poder abrir un negocio o algo así. correcto, eso va bastante bien. Pero el concepto de inclusividad en general, lo que después se incorporó, pues el tema, bueno, la incorporación de un rol más activo por parte del Estado, y ese rol más activo por parte del Estado significó la incorporación de programas sociales, perfecto, no hay problema, está bien, los programas sociales tienen que entrar a complementar el funcionamiento del mercado. El mercado pues tiene fallas, a veces no llega a todo el mundo, hay que buscar esa participación del Estado. Esa participación del Estado vino de la mano de mayor burocracia, vino de la mano, y una mayor burocracia sin la institucionalidad del país del caso, ¿no? Mm. Entonces, cuando no tienes esta infraestructura, digamos, o estas normas de cómo tiene que comportarse el Estado, entonces básicamente lo único que tienes son programas, repartición de dinero, repartición de transferencias, más gente involucrada en los procesos, más oficinas que se van a encargar de ese objetivo que se Claro. llama ser más inclusivo, y eso al final ha terminado generando pues todo este proceso, por ejemplo en el caso de minería, ¿no? O en el caso de las asociaciones Ujú. público-privadas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que eran procesos que antes eran bastante simples, rápidos de aprobación, ahora se han convertido pues en una tortura, ¿no? Digamos, por ejemplo, voy a hablar simplemente del caso de la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? La ley que se incorporó el año 2015. Antes había una ley que estaba en el 2008. Con la ley del 2008 de las asociaciones público-privadas y las inversiones que se hacen entre el Estado y un privado, que se requieren estos esquemas para grandes inversiones, donde el Estado no tiene el dinero pues, para construir grandes carreteras, puentes, trenes, etcétera, requieres que un privado ponga el dinero contigo. Antes las adjudicaciones demoraban año y medio, entre el 2008 y el 2015. Pero de pronto, el 2015, pues a alguien se le ocurre que no, que tenemos que incorporar a más actores involucrados en el proceso. Le Entonces, añaden los le trámites y procesos añaden los para allá. trámites, bueno, demoran ahora en promedio entre 5 a 6 años, ¿no? Dios. Entonces, es eso lo que ha traído, ¿no? Y ahora estoy hablando de las grandes, de los grandes, grande economía, grandes proyectos, pero esto lo vive también el ciudadano de pie, Sin duda. porque también otro elemento que ha generado un proceso de burocratización importante es la aceleración del proceso de descentralización, que también empieza un poco por ese Mm. periodo, en el cual ya se empiezan a transferir gran parte de los programas y transferencias y decisiones que empiezan a tomar gobiernos regionales y municipales. Entonces, tienes el tema de los diferentes, ¿no? La libertad que tiene cada municipio de poner N permisos, Así N es. multas, y pregúntale o preguntémosle a cualquier bodeguero todo lo que tiene que sufrir. Así es. Y la historia de los tupas Exactamente. que te van ampliando y ampliando cosas Totalmente. inaceptables, ¿no? Entonces, esto es Los un... tupas son los textos únicos de procedimientos administrativos, son los trámites que un municipio te puede pedir y que se vuelve unos mamotretos que son como asaltos Y que nadie lo entiende, a las ¿no? personas y a las empresas. Correcto, nadie lo También, y entiende. estos temas, yo te he invitado a hablar de los temas de impuestos, pero me gusta la competitividad. Estos temas que son tan importantes para el país, ¿tú sientes que están en las campañas, en los programas de los candidatos o los políticos no entienden ni papa de lo que es competitividad ni se preocupan de propuestas en esa línea? Seguro, mira, yo creo que están, pero de repente están mal interpretados o mal canalizados, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes trabas también burocráticas que se ha convertido en el país es, sin duda, y seguramente daremos impuestos, el rol de la administración tributaria, ¿no? Que nadie lo entiende, que a veces en todo segmento de la población también se entiende como abusivo, y es quizás, y bueno, quizás no,
varios estudios señalan cuando le pregunta a la gente cuál es la razón por la cual no eres formal, hay un estudio de CAF del 2021 donde señala el 50% que es la parte tributaria. No le entiendo, claro. muy costoso, O cumplir, costoso, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué va tu pregunta? Que de repente dicen, la carga tributaria es muy fuerte, entonces es una bandera, por supuesto, para cualquier candidato Sin político. duda. Pero la política, la manera como quieren hacer las cosas, es la incorrecta. Bajemos el IGB, como por ejemplo una norma que está ahora circulando. Eso te quiero preguntar ahorita. Sí, sí, Mi sí. banco hizo un muy buen estudio sobre la informalidad y por qué no son informales. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta iniciativa del que ha planteado el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, el día de ayer, sobre reducción del IGB y redistribución de lo recaudado por IGB? A ver, es definitivamente una pésima, pero pésima política. A ver, es una ley o una autógrafa del Congreso, ¿no? Lo que sorprende realmente es que antes, cuando salían proyectos malos, ¿no? Había un proceso, ¿no? Cuando salían Pero, proyectos ¿por qué malos, te parece mala esta iniciativa? ¿por qué? Porque incrementa nuestra vulnerabilidad fiscal, es decir, nos va a llevar a endeudarnos más a futuro. Vulnerabilidad fiscal es que vamos a tener menos ingresos de los que deberíamos para financiar la operación del Estado. Exactamente, y vamos a tener necesariamente más gastos para financiar esos ingresos. Esos gastos se van a financiar con más deuda y más deudas son más impuestos que se van a pagar a Y futuro. pregunto, ¿no es malo que el Estado le saque menos dinero a los privados para que tengan más dinero para usarlo en proyectos, etcétera? Que le saquen menos dinero a los privados o más dinero a los privados, ¿no? Menos. O sea, si bajas la tasa, Claro, pero el problema es con ese tipo de políticas es que no siempre responde primero, de esa forma, como está señalando. Número dos, no hay evidencia de los plazos en que va a responder. Puede durar un año, puede durar 2, 3 años, y mientras tanto tú necesitas recaudar y gastar en el momento. Yo quiero o sea, el recordar. efecto positivo de esa medida se demora en llegar y en cambio el hueco fiscal, la menor recaudación de ingresos se da al toque. En otras palabras, ¿no? Para ponerlo simple, lo bueno que podría ser es incierto en qué tiempo se podría dar, Demora en pero llegar. sí es cierto que pierdes Lo malo recaudación en el ocurre al momento. toque. Y de hecho, no sé si recuerdas esta primera ministra que duró poco tiempo en el Reino Unido, Así es. básicamente salió por esto. Llegó por una cosa muy Claro. liberal y todo el mundo se volvió loco. O sea, hasta el más conservador dijo, esto no puede ser. Ese es un poco ese ejemplo sirve como referencia. Vas a ver, oye, hay cosas que pueden ser muy interesantes, pero hay que saber cómo plasmarlas, ¿no? Finalmente, ¿la parte tributaria es un componente importante de la competitividad? Sin duda, ¿no? Y si me puedes resumir el planteamiento que hiciste en el Congreso del IPE el día de ayer. A ver, básicamente es un tema de generar certidumbre, ¿no? La razón de que existan impuestos y por tanto que existe Estado es que este sacrificio que voy a realizar cediendo recursos, que en principio es un negativo para mí, es un tremendo positivo desde el punto de vista de que el Estado me va a dar orden, seguridad, una serie de factores, ¿no? Entonces, ya desde el momento en que el ciudadano, cada uno en términos relativos en su país, observa que esto no funciona, entonces se vuelve más complicado justamente el tema de exigirle más impuestos, ¿no? Claro. Y entonces, ahí empieza con el tema. Entonces, cuando se genera este problema, y claro, el ciudadano también exige más, se genera otra fuente de incertidumbre, que es, oye, necesito gastar, entonces necesito poner más impuestos, ¿no? Y eso es lo que justamente termina haciendo a veces daño, ¿no?, a la iniciativa privada. Es decir, tú seguirme exigiendo que pague más cuando los servicios que estoy recibiendo no son los Claro. correctos. Dos, cuando esos cambios se presentan de manera abrupta, muchas veces, ¿no? Es decir, no hay una racionalidad respecto a la manera como se tiene que colocar las tasas, los impuestos y las bases sobre lo que se va a colocar. Esa es una parte de la incertidumbre. Y la otra parte de la incertidumbre es, oye, esto lo aplica la SUNAT. ¿Cómo lo aplica la SUNAT? ¿Es arbitraria? ¿Tiene guías? ¿Tiene normas? ¿Tiene reglas respecto a ello? ¿Sabe cómo lo que va a interpretar respecto a lo que puedes deducir o no puedes deducir de tus impuestos? ¿Es un poco a libre albedrío? Hay una guía exacta. Y la verdad es que uno se encuentra con situaciones de que realmente el auditor en SUNAT tiene mucha manga ancha, ¿no? Sin duda. Entonces, eso genera también un espacio de incertidumbre y evidentemente retrae la inversión privada. En las encuestas de esta que te comentaba de Be Ready, los grandes empresarios, ya hablando de grandes inversiones, ya señalan claramente que el tema tributario es una barrera
honestamente, pero no una barrera tanto porque la tasa sea alta o sea baja, porque las tasas son, cuando ves tú las tasas, son muy competitivas respecto al resto del mundo. El tema es la manera de La interpretación como se aplicación de aplica. la agencia Y tributaria. entonces ahí definitivamente es un problema para la competitividad del país, sin duda. David, muchísimas gracias por estar en el programa. El tema da para mucho más, pero te voy a seguir invitando para que nos sigas explicando de los temas de competitividad que son tan importantes, especialmente de cara a la campaña electoral. Excelente, Augusto. Muchísimas gracias. Ha sido David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía.